pues aquí la tenemos. Mismo modelo, tuba B&S, ya sabéis que es nuevo en la marca. Tuba B&S 795, en este caso, tuba lacada. Ok, vale. La caliento un poco. Voy a dar algunas notas largas, ¿vale? Para que la pueda yo calentar y también vosotros la escuchéis por primera vez. Vale, muy bien. Empiezo, ya que la tengo en la mano, voy a hacer la escala de Fa mayor en 3 octavas, ¿vale? Y automáticamente cambiaré y lo haré con la plateada. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Os leo enseguida vuestras conclusiones, ¿eh? Vuestras opiniones al respecto. Vamos allá. Y ahora vamos a por la otra tuba. Muy bien, genial. Pues ya tenemos ya podemos comparar. Os leo por ahí para que me digáis qué os parece. Prosigo. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a compartir lo que hemos tocado antes, ¿vale? El pequeño estudio. Y vamos a tocar, nada, sencillamente los primeros 2 pentagramas, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre con esta tuba, la lacada. Muy bien. Y ahora vamos a ver qué ocurre de nuevo con esta tuba. Bueno, muy bien. Pues ya tenemos, yo creo que una idea muy clara de las diferencias que puede haber entre dos instrumentos, sobre todo entre uno lacado y otro plateado. Así que bueno, hay aquí unas cuantas preguntitas, así que vamos a por ellas. Por comparar el tamaño y peso, es parecida a la Mirafone en Do de 5 cilindros. Es que no recuerdo el modelo ahora mismo. La más parecida es la 86A, pero en internet veo que tiene 4 cilindros y no 5. Yo creo que esa Mirafone que dices es 5 cuartos, ¿eh?
salvo que sea, porque no creo que la estés comparando con una Mirafone 80 y 92, no recuerdo ahora mismo, de 5 cilindros, pero si son 5 cilindros no son comparables, ¿eh? No son comparables porque eh, creo que la manufactura es muy diferente. Tendrían que ser algo de pistones, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que en tamaño y peso, bueno, pues en tamaño es un 4 cuartos. Esa Mirafone no tiene. Bueno, es que, es que si es. No recuerdo el tipo de tuba. Hay una que tiene una campana de 45, esta es campana de 48. Entonces, bueno, podría ser similar. Podría ser similar. eh, pero bueno, mi sensación es que, claro, el recuerdo que yo tengo de ese instrumento, si sé el que te refieres, sonaba también muy bien. Pero este yo creo que suena un poco más fácil, ¿vale? Es mi sensación. Ok, sigo. Iván Gutiérrez, pues sin entender de tuba tengo la sensación de que la plateada proyecta más o es más rica en armónicos, sonido más centrado. Iván, un abrazo. Pues yo mi sensación es que la plateada es un sonido mucho más rico en armónicos, es más compacto, es más redondo. A mí, y ahora os diré un poco mi opinión, la plateada, bueno, pues eso, me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo. Así que gracias, Iván, por compartirlo. Es compañero además de aquí en el conservatorio. Juan Francisco Rodríguez, esta tuba me parece muy similar, sino idéntica a la Beson 995. Pues me pillas ahí porque no recuerdo realmente Juan Francisco, esta tuba es un modelo compacto de la York. Entonces tendría que mirarlo, ¿eh? Porque no tengo ese modelo Beso 995 en mi imaginería, con lo cual, bueno, ahí tengo dudas. Y por aquí tenemos otra pregunta que es... em, Alcacenio dice, creo que ya... ok, la 86B. Vale, vale. Sí, exacto. Bueno, una de esas sería. Ahora que has dicho eso, sí que... Yo estaba pensando en ese modelo, un 86A, 86B. Vale, más o menos. Bueno, quizás en tamaño puede estar similar. Y en peso parecida. Pero es complicado, ¿eh? Sin tener los instrumentos es complicado. Me gustaría saber un poco cuál es vuestra opinión. Más allá de la de Iván. Pues oye, seguro que hay algún tubero por ahí que opina algo respecto de las diferencias sonoras. A mí, esto ya va por gustos, pero a mí la tuba plateada me parece que tiene un sonido que va mucho más acorde a como lo pienso yo, ¿no? Que es grande, redondo, pero compacto, es decir, que a mí me ha gustado mucho. Quizás estoy influenciado por Migis Brunner, que es plateada, que tiene, pues eso, un plateado además potente, pues se nota mucho, y también es 4 cuartos, ¿no? Configuración es diferente, pero bueno, yo creo que a nivel sonoro, por entrar en esta tuba, la plateada me parece fantástica, y la alacada, pues por supuesto, suena muy bien también, pero digamos que no tiene ese punch sonoro. Pero es mi opinión, ¿eh? Aquí lo que os animo es a que os acerquéis por Sanganche y las podáis probar, porque es la mejor forma de sacar vuestras propias conclusiones, siempre probándola así, ¿no? Pues eso, comparando, decir, toco un poco, toco un poco, toco un poco, porque es la mejor forma de saber qué sensaciones te produce un instrumento y te produce otro tocando el mismo pasaje, ¿vale? Siempre con la boquilla, con vuestra boquilla, ¿vale? Cuando vais a probar un instrumento que no es vuestro, necesitáis tener una boquilla que sí que sea la vuestra. Y en este caso, que no lo he dicho, estoy tocando con la Lasky 30H, ¿vale? Que es con el Tudel que se ajusta perfectamente. Vale. Aquí por aquí nos dice Music96, dice, a mí me ha parecido más fácil la lacada. Pues puede ser que haya esa sensación de que tenga un punto mayor de facilidad a la hora de conexión la tuba lacada. Sí que es verdad, y aquí tenemos que ser conscientes de que el lacado no deja de ser una capa finita de laca transparente, ¿vale? Que está sobre lo que es el material en sí, lo que es el latón en sí. En cambio, los plateados, ¿sí? Es un baño. Por lo tanto, es una capa pues más o menos fina de, de plata. Por lo tanto, eso quizás pues, podría influir también un poco en la forma en la que vibra el instrumento y en la calidad sonora.
¿vale? Ya un poco van gustos, ¿vale? Yo la verdad que si me dieras a elegir, yo tengo claro, ¿eh? Yo elegiría la plateada porque a mí me ha gustado más, pero también es una cuestión así más mía de mis preferencias personales. Y aquí dice, ¿llevan funda o estuche? Buena pregunta, voy a ello, porque la tengo aquí, entonces por lo menos para que la veáis. La funda con la que han venido aquí, por lo menos para que la veáis, que está súper chula, es una funda de las que antes, las originales de B&S, ¿vale? Y la verdad que tiene muy buen acabado, es muy sólida, ¿ok? Tiene aquí un bolso para meter aquí cositas y luego, pues por dentro, pues es grande y la verdad que va muy bien para transportarla así de forma ligera y poder meterla en un coche sin problema, ¿no? Sí que es verdad que para viajes un poco en autobús, pues no va a proteger mucho, pero bueno, es decir, por un lado hace con esta funda pues que sea muy fácil de transportarla de un lado a otro, que ahora casi todos los instrumentos necesitamos para el día a día sería esta funda. Y luego, pues habría que ver si viene con estuche, que eso es lo que en la página web de Sangancha pone que venía con un estuche, con lo cual, bueno, ahora no sé si realmente va a ser así o no, ¿vale? Así que, nada, espero haberte aclarado la duda, ¿vale? Más preguntitas, chicos. Bueno, pues nada, llevamos 46 minutos de directo. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre, os animo a que os suscribáis al canal de YouTube, que le deis y que le deis like, porque eso me ayuda mucho a que el vídeo pues, se comparta más. Que si os apetece comentar o dejar cualquier tipo de pregunta en los comentarios, pues yo enseguida voy a responder. Y nada, también que activéis la campanilla para estar al día de todas las cosas que comparto con vosotros. Que como veis siempre estoy interesado en traer cosas nuevas y en pues eso, solucionar todo tipo de dudas que me hacéis de vez en cuando. Que a mí me hacen muy feliz poder hacer esto. Así que nada, creo que con esto es todo. Espero que nos veamos pronto en el siguiente directo. Así que un saludo a todos.